Bianca abofeteó a la chef pastelera con tanta fuerza que la bandeja de plata salió volando y se estrelló contra el piso de mármol. «Eres demasiado inútil para trabajar aquí», le gritó Bianca. Nadie se movió. Karen Hall bajó la cabeza sin decir una palabra. Bianca levantó la mano de nuevo, lista para golpearla otra vez. Pero otra mano detuvo su muñeca antes de que pudiera caer. Una voz tranquila sonó detrás de ella. «Si ella merece un castigo», dijo el desconocido, sosteniendo la mirada furiosa de Bianca sin pestañear, «entonces también lo merece la persona verdaderamente responsable». Todo el hotel se quedó en silencio. Incluso el dueño dejó de caminar. Durante varios segundos que parecieron eternos, nadie se atrevió a respirar. El gran vestíbulo del hotel, siempre lleno de sonrisas pulidas y hospitalidad elegante, se congeló bajo el peso de un silencio absoluto. Las lámparas de cristal brillaban en lo alto, pero la atención de cada empleado estaba fija en la muñeca de Bianca Sterling, todavía sujeta con firmeza por el desconocido que estaba detrás de ella. El hombre no apretó más el agarre, pero tampoco lo soltó. Su expresión seguía tranquila. Sus ojos no revelaban nada, excepto una calma absoluta. Bianca tiró de su brazo hacia atrás, más sorprendida que asustada. «¿Cómo se atreve a tocarme?», espetó. «¿Tiene idea de quién soy yo?». El hombre soltó su muñeca sin prisa. «Eso depende», respondió con voz firme. «Usted sabe quién es». Su voz nunca subió de tono. Aún así, todos a su alrededor bajaron la suya de manera instintiva. Karen Hall seguía inmóvil junto a la bandeja caída. Fragmentos de flores de azúcar, decoraciones de chocolate rotas y trozos de betún blanco cubrían el piso de mármol, como si fueran los restos de varias noches sin dormir. Karen fue la primera en agacharse. No lo hizo para defenderse ni para dar explicaciones. Simplemente quería limpiar el desastre antes de que alguien se resbalara. Ese gesto sencillo inquietó al desconocido más que la propia bofetada de Bianca. Él observó cómo Karen recogía con cuidado cada decoración rota, tratando esos postres arruinados con el mismo respeto con el que habría tratado una obra maestra terminada. No había ira, no había reproches. Solo responsabilidad. Damian Frost, el gerente general del hotel, se acercó deprisa con una sonrisa nerviosa. «Le pido 1000 disculpas, señor», dijo apresuradamente. «Esto es solo un asunto interno del personal. Nosotros nos encargamos de inmediato». «Yo no pregunté si usted se iba a encargar», respondió el desconocido, mirando el pastel destrozado. «Pregunté qué había pasado». Damián dudó. Bianca cruzó los brazos. «La pastelera arruinó un pastel de bodas que valía miles de dólares. Yo la discipliné. Eso es todo lo que necesita saber». La mirada del desconocido se dirigió hacia Karen. «Usted dañó el pastel». Karen guardó silencio un instante. «Sí», respondió al fin. Sin excusas, sin explicaciones, solo esa palabra breve. Y sin embargo, algo en esa respuesta se sentía incompleto. Las personas que mienten suelen hablar de más. Las personas que protegen a alguien, en cambio, suelen hablar de menos. Antes de que nadie pudiera continuar, otra figura entró por las puertas giratorias. Era el dueño del hotel, Richard Sterling. Su paso seguro desapareció en el instante en que reconoció al visitante. Por primera vez esa tarde, un miedo genuino cruzó su rostro. Se acercó rápidamente. «Señor Mercer», dijo Richard. Varios ejecutivos cercanos voltearon confundidos. «Mercer». El nombre se esparció en murmullos por todo el vestíbulo. Orión Mercer, presidente de Mercer Capital, uno de los inversionistas más respetados del país. El hombre cuyas empresas compraban marcas de lujo en silencio, sin buscar nunca publicidad. Bianca parpadeó, sorprendida. «Papá, tú lo conoces». Richard ignoró por completo la pregunta. En cambio, enfrentó a Orión con visible tensión. «Le pido disculpas sinceras por haber presenciado esto». «A mí no me molestó lo que presencié», respondió Orión sin ninguna emoción. Hizo una breve pausa. «Me molestó lo que nadie hizo». La frase golpeó más fuerte que la bofetada de Bianca. Los empleados que habían guardado silencio bajaron la mirada de manera instintiva.
La chef Eleanor Fint estaba de pie cerca de la entrada de la cocina, con los dedos apretando con fuerza el borde de su uniforme. Ella había querido intervenir. No lo había hecho. El miedo había ganado. Y ahora la culpa se instalaba pesadamente en su pecho. Bianca forzó una risa. Esto se está exagerando. Ella es solo una empleada. Orión se giró lentamente hacia ella. ¿Y usted cree que eso justifica la humillación pública?, preguntó. Yo estaba protegiendo la reputación del hotel. ¿En serio? Su pregunta seguía siendo tranquila. Porque yo no vi a nadie protegiéndola de ella. Nadie respondió. Orión caminó hacia el pastel de bodas destrozado. Se agachó junto a las capas rotas, estudiando el daño en lugar de mirar a las personas. Sus ojos siguieron las varillas de soporte aplastadas, la estructura colapsada, el ángulo del impacto. Habló casi para sí mismo. Esto no se cayó. Varios chefs intercambiaron miradas nerviosas. Lo golpearon de costado. Los dedos de Karin se congelaron alrededor de una rosa de azúcar rota. Levantó la vista por primera vez. Orión sostuvo su mirada solo un instante, no con lástima ni con admiración, sino con una observación cuidadosa. Luego se puso de pie. Quiero revisar las cámaras de seguridad de la cocina. La petición dejó a todos atónitos. Damián rió con nerviosismo. Señor, en verdad no es necesario. Para mí sí lo es. Es un asunto interno de personal. No, la voz de Orión seguía siendo sorprendentemente suave. Ahora es una cuestión de la verdad. Richard Sterling entendió de inmediato el peligro. Si Orión Mercer pedía pruebas, negárselas sería imposible. Y si las cámaras revelaban que Bianca había agredido públicamente a una empleada inocente, las consecuencias irían mucho más allá de una simple vergüenza familiar. Bianca dio un paso adelante. No hay ninguna razón para hacerle perder su valioso tiempo al señor Mercer por culpa de una pastelera. Orión la miró directamente. El valor de mi tiempo no se mide por el título de la persona que fue maltratada. El silencio volvió a caer. Orión metió una mano en su bolsillo. La sala de seguridad, dijo. No alzó la voz. No lanzó ninguna amenaza. Simplemente esperó. Y de alguna manera, esperar de parte de Orión Mercer resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. Richard Sterling cerró los ojos un momento antes de hablar. Llévennos a las grabaciones. Nadie protestó. Nadie se atrevió. La oficina de seguridad quedaba a solo unos pasos. Pero Karin nunca llegó hasta allá. Mientras los ejecutivos, Orión, Richard Sterling, Bianca y Damián, desaparecían por el pasillo, Karin recogió en silencio el último pedazo de azúcar roto y se dirigió hacia la cocina de repostería. Una recepción de bodas comenzaría en menos de 2 horas. La hubieran humillado o no, casi 200 invitados seguían esperando su postre. Y en la mente de Karin Hall, esos invitados eran inocentes. La discusión pertenecía a los adultos. La celebración pertenecía a los novios. Ella se negaba a dejar que una arruinara a la otra. Cuando abrió la puerta de la cocina, todas las conversaciones se detuvieron. Varios asistentes de repostería miraron su mejilla hinchada y de inmediato apartaron la vista. Nadie sabía qué decir. Finalmente, Eleanor Finn dio un paso al frente. «¿Deberías irte a casa?», dijo. Karin sonrió débilmente. «Y decirle a la novia que su postre desapareció porque yo tuve una mala tarde». Eleanor suspiró. «Karin, todavía tenemos suficientes capas de bizcocho». Karin caminó hacia el refrigerador mientras reorganizaba mentalmente cada ingrediente que les quedaba. «La mousse de frambuesa sobrevivió», dijo, y abrió otro enfriador. «La crema de vainilla está intacta», abrió otra repisa. «Vamos a necesitar decoraciones nuevas». Dio una palmada. «Muy bien, todos. Cambio de planes». El personal de cocina la miró fijamente. Una aprendiz dudó. «Chef, todavía vamos a hacer el pastel». Karin parpadeó, sorprendida. Por supuesto, miró alrededor de la sala. Esa pareja probablemente pasó meses planeando este día, una sonrisa suave apareció en su rostro, a pesar de la marca roja que todavía era visible en su mejilla.
Ellos merecen recordar el amor, no nuestros problemas. Algo cambió dentro de la cocina. El miedo seguía ahí, pero poco a poco el propósito fue reemplazando la parálisis. Karin se arremangó. Marcus, empieza a batir crema fresca. Emily, derrite más chocolate blanco. Lena, puedes formar nuevas orquídeas de azúcar. Hazlas un poco más pequeñas esta vez. La joven aprendiz asintió con entusiasmo. Lo voy a intentar. No lo vas a intentar, Karin le guiñó un ojo. Te vas a sorprender a ti misma. Varios asistentes intercambiaron sonrisas confundidas. ¿Cómo podía alguien que acababa de recibir una bofetada frente a todos seguir animando a los demás? En pocos minutos, la cocina volvió a la vida. Las batidoras zumbaban. Los hornos se calentaban. El chocolate fluía como seda sobre el mármol pulido. Karin se movía de estación en estación con una calma admirable. Corregía la consistencia del betún con una sola mirada, ajustaba la temperatura del azúcar por puro instinto, arreglaba el decorado desparejo sin criticar a nadie. Cada vez que una joven asistente entraba en pánico, Karin resolvía el problema en silencio antes de que el nerviosismo se propagara. Entonces llegó la comedia inevitable. Marcus apretó demasiado fuerte una manga pastelera y una montaña de crema batida explotó sobre su delantal. La sala se quedó paralizada. Karin lo miró durante 2 segundos y luego soltó una carcajada. Yo dije decora el pastel, se tapó la boca, tratando de no reír más fuerte, no conviértete tú en el pastel. La tensión se rompió al instante. Incluso Eleanor no pudo evitar sonreír. Marcus hizo una reverencia dramática. Quería convertirme en postre. Lo lograste. Otra asistente levantó una cuchara. Lo servimos con fresas. Las risas se extendieron por toda la cocina. Por primera vez esa tarde, la gente sonaba como compañeros de trabajo y no como empleados asustados. Nadie se dio cuenta del hombre que observaba en silencio, de pie junto a la entrada de la cocina. Era Orión Mercer. Acababa de salir de la sala de seguridad, después de descubrir que la grabación necesitaba autorización de la oficina privada de Richard Sterling antes de poder ser revisada. La demora irritó a Damián. A Orión, en cambio, le pareció interesante, porque los culpables suelen recibir bien las demoras. Los inocentes casi nunca las necesitan. En lugar de esperar con impaciencia, Orión caminó de regreso hacia la cocina. Esperaba encontrar lágrimas, tal vez enojo, quizás incluso resignación. En cambio, encontró música sonando suavemente por un altavoz viejo. Encontró a pasteleros riendo mientras reconstruían un elaborado pastel de bodas desde cero. Y en el centro de todo estaba Karin. Ella no era la persona más ruidosa del lugar. No exigía atención a través del miedo. La gente simplemente la seguía porque confiaba en ella. Una joven aprendiz dejó caer toda una bandeja de macarons. Las conchas de colores se esparcieron por el piso. Los ojos de la chica se llenaron de pánico al instante. Lo siento mucho, dijo. Karin se agachó junto a ella. ¿Estás herida?, preguntó. La aprendiz parpadeó. ¿Qué? Tu mano. Karin examinó con delicadeza sus dedos. Los macarons se pueden reemplazar, sonrió con calidez. Tú, no. La chica tragó saliva. Pensé que se enojaría. Yo he roto más postres que tú. ¿En serio? Ay, por supuesto. Karin se acercó como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Mi primer croquembouche se derrumbó de una manera tan espectacular, hizo una pausa dramática, que hasta la gravedad se disculpó. La aprendiz rió entre lágrimas. Entonces, hoy no es el fin del mundo. ¿No? Karin levantó otro macarón. Hoy es solo martes. Más risas resonaron por la cocina. Afuera, Orión se descubrió sonriendo casi de manera imperceptible. Había negociado adquisiciones de miles de millones sin cambiar la expresión de su rostro. Y sin embargo, de alguna manera, una pastelera bromeando sobre postres derrumbados había logrado algo que ninguna sala de juntas había conseguido jamás. Su atención se posó en la marca de la mano que todavía se desvanecía en la mejilla de Karin. Ella nunca se la tocó, nunca se quejó de ella, nunca buscó lástima. En cambio,
Había decidido proteger una boda a la que ella misma nunca asistiría. Animar a personas que no habían tenido el valor de defenderla, reconstruir belleza a partir de algo roto. Orión había pasado años juzgando el carácter de las personas observando cómo se comportaban cuando ninguna ventaja podía obtenerse. Lo que presenciaba ahora no podía actuarse para el aplauso, porque Karin creía que nadie importante la estaba observando. Estaba equivocada. Alguien sí lo hacía. Y por primera vez en mucho tiempo, Orión Mercer sintió deseos de conocer a la mujer detrás del delantal. Para cuando el pastel de bodas volvió a lucir orgulloso sobre su carrito de exhibición, el equipo de seguridad por fin había desbloqueado las grabaciones archivadas. El ambiente dentro de la sala de monitoreo era dolorosamente tenso. Richard Sterling permanecía de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Damian Frost no dejaba de ajustarse la corbata. Bianca se apoyaba contra la pared con una confianza forzada, repitiendo una y otra vez que no había nada que valiera la pena ver. Karin guardaba silencio cerca de la puerta. Casi deseaba que la grabación nunca se reprodujera. No porque temiera a la verdad, sino porque temía lo que esa verdad pudiera costarle a alguien más. Orión Mercer se colocó junto al monitor. Empiecen 30 minutos antes del incidente, dijo. El técnico asintió. La grabación comenzó a correr. La cocina se veía exactamente como todos la recordaban. Los pasteleros se movían con eficiencia entre las estaciones de trabajo. Karin inspeccionaba con cuidado el enorme pastel de bodas antes de indicarle al equipo que comenzara a preparar el buffet de postres. Durante varios minutos, nada fuera de lo común ocurrió. Entonces una joven aprendiz entró apresurada en el encuadre. Era Emily, apenas 20 años, nerviosa, todavía aprendiendo. Llevaba una bandeja repleta de decoraciones de chocolate, casi tan alta como ella misma. Alguien la llamó por su nombre. Ella se giró de manera instintiva. El borde de la bandeja golpeó una de las mesas metálicas de soporte. La mesa se tambaleó hacia adelante. Su esquina golpeó el pastel de bodas. Toda la estructura se movió. Una elegante capa se deslizó hacia un lado antes de derrumbarse sobre la barra de mármol. La aprendiz se quedó paralizada de horror. Se tapó la boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos de inmediato. Todos en la sala de seguridad observaban sin decir nada. La grabación continuó. Emily comenzó a disculparse frenéticamente. Aunque no había sonido, su pánico era inconfundible. Entonces Karin entró en el encuadre. Miró el pastel dañado, miró a la aprendiz aterrorizada, miró hacia el salón donde los invitados ya empezaban a llegar. En lugar de levantar la voz, colocó ambas manos con suavidad sobre los hombros de Emily. La joven rompió en llanto. Karin la abrazó solo un momento antes de asignar con calma al resto del personal para reconstruir el pastel. No hubo señalamientos, no hubo culpas, no hubo humillación. Solo liderazgo. Segundos después, Bianca irrumpió en la cocina. La grabación mostraba con claridad cómo exigía respuestas. Emily intentó dar un paso al frente. Karin la detuvo en silencio. Luego asintió una sola vez, aceptando la responsabilidad. Todos observaron cómo Bianca la abofeteaba. La sala se quedó en silencio incluso antes de que terminara el vídeo. El técnico congeló la pantalla en el instante exacto en que Karin protegía a la aprendiz detrás de ella. Nadie se movió. Nadie habló. La verdad no necesitaba ninguna explicación. Bianca se enderezó lentamente. Ella lo admitió, dijo, con la voz ya sin su confianza anterior. Dijo que era responsable. Ella aceptó la responsabilidad, corrigió Orión en voz baja. Eso no siempre es lo mismo. Bianca frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? Orión nunca apartó la vista de la imagen congelada. Lo primero protege el error de alguien. Lo segundo revela quién lo cometió. Nadie respondió. Emily de pronto rompió en sollozos. Lo siento, dijo, corriendo hacia Karin. Intenté decirles. Quería confesar. No podía dejar que siguieras cargando con la culpa. Karin sostuvo con ternura las manos temblorosas de la joven. Estabas asustada. Debí haber hablado. Estabas asustada, repitió Karin suavemente.
Las personas no siempre toman sus mejores decisiones cuando tienen miedo. Emily negó con la cabeza con fuerza. Pero a ti te abofetearon por mi culpa. Una sonrisa tenue cruzó el rostro de Karin. No, miró brevemente hacia Bianca. Me abofetearon porque alguien decidió abofetearme. La distinción cayó pesadamente sobre la sala. El accidente de Emily había dañado un pastel. La decisión de Bianca había dañado la dignidad de una persona. No eran lo mismo. Eleanor Finch se secó las lágrimas en silencio. Ella conocía la verdad. Simplemente le había faltado el valor para defenderla. Esa certeza dolía más que cualquier acusación. Damián tragó saliva con nerviosismo. Tal vez todos reaccionamos demasiado rápido. Orión finalmente se giró hacia él. No. Usted reaccionó exactamente como su carácter se lo permitió. Damián bajó la mirada. Richard Sterling se veía años más viejo que una hora antes. Se dirigió a Karin. Te he fallado. Ella le ofreció la misma sonrisa suave que le daba a casi todo el mundo. Me alegra que la verdad haya salido a la luz. Él parecía avergonzado. Deberías estar furiosa. Estoy decepcionada. Es diferente. Su respuesta sorprendió a todos. La ira suele desaparecer con el tiempo. La decepción se queda mucho más tiempo. Orión la observaba en silencio. A lo largo de su carrera había conocido a ejecutivos poderosos, políticos, celebridades y líderes criminales que exigían lealtad a través del miedo. Karin no tenía nada de esa autoridad. Y sin embargo, había inspirado una lealtad mucho mayor con solo proteger a alguien más débil que ella misma. Había aceptado la humillación para preservar el futuro de una joven, no porque esperara alguna recompensa, no porque las cámaras estuvieran grabando, sino simplemente porque así era ella. De repente, Orión entendió por qué la cocina había vuelto a la vida en el momento en que ella regresó. La gente confiaba en la competencia, pero seguía a la bondad. Emily levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Chef, ¿por qué lo hizo? Karin sonrió con una vergüenza tranquila. Recordé mi primera semana, todos escuchaban. Arruiné toda una mesa de postres para un banquete. Varios asistentes intercambiaron miradas de sorpresa. ¿En serio? Ay, de manera espectacular, rió suavemente. Lloré tanto que la chef Eleanor me dio 2 toallas en lugar de una. Incluso Eleanor rió entre lágrimas. Casi te despido. Casi te desmayas primero. Una ola de risas alivió la tensión. Karin continuó, si alguien hubiera destruido mi confianza ese día, apretó con suavidad la mano de Emily, tal vez nunca me habría convertido en la pastelera que soy ahora. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue respetuoso. Orión volvió a mirar la imagen congelada en el monitor. Una mujer protegiendo a otra persona del castigo. Una líder sin arrogancia. Una profesional sin orgullo. Un corazón más fuerte de lo que nadie había notado. Por primera vez en años, el jefe de la mafia más temido de la ciudad admiraba a alguien no por su poder, sino por su valentía silenciosa. La verdad tiene una manera peculiar de esparcirse por un hotel de lujo. No lo hace en voz alta ni de forma oficial. Viaja en voces bajas dentro de los elevadores, en conversaciones susurradas en los cuartos de ropa blanca, en cruces de miradas entre empleados que fingen hablar de otra cosa. Al atardecer, casi todos sabían lo que las cámaras habían revelado. Karin Hall no había arruinado el pastel de bodas. Había protegido a una aprendiz asustada. Algunos empleados la admiraban todavía más que antes. Otros se sentían culpables por haber guardado silencio. Unos pocos solo deseaban que todo el incidente desapareciera. Solo una persona se negó a aceptar la nueva realidad, Bianca Sterling. Sentada sola en su oficina privada, con vista a los jardines del hotel, repasaba una y otra vez la tarde en su mente. No la bofetada, no las cámaras de seguridad, ni siquiera la decepción evidente de su padre. Lo que más la atormentaba era Orión Mercer. Él había mirado a Karin de una manera distinta. No romántica, todavía no, pero con algo que Bianca nunca había logrado ganarse de hombres poderosos: respeto. Había pasado años creyendo que la belleza abría todas las puertas.
Las marcas de lujo la invitaban a eventos. Las redes sociales alababan su elegancia. Los ejecutivos se reían de sus chistes por su apellido. Y sin embargo, una tranquila pastelera con harina en las mangas había recibido algo que Bianca no podía comprar: admiración genuina. La revelación le quemaba por dentro. A la mañana siguiente, Bianca llegó más temprano de lo habitual. Damián Frost ya la esperaba afuera de su oficina. «Tenemos que dejar atrás lo de ayer», dijo con cautela. Bianca cruzó los brazos. «Yo ya lo hice», él se relajó un poco, hasta que ella continuó, «pero ella no». «Karin». Bianca sonrió. «La gente habla de ella como si fuera una santa». Damián dudó. «Bueno, las cámaras». «A mí no me importan las cámaras», su voz se afiló. «Me importa que todos de repente olvidaron que ella es solo una empleada». Caminó hacia los ventanales del vestíbulo, donde Orión Mercer inspeccionaría más tarde las nuevas salas de conferencias del hotel. Si la gente la admira lo suficiente, sonrió con frialdad, tarde o temprano empezará a preguntarse por qué. Damián reconoció esa expresión. Nunca llevaba a nada bueno. Para la hora del almuerzo, los rumores ya habían cambiado. Nadie sabía exactamente dónde habían empezado, solo que se esparcían con una velocidad sorprendente. ¿Se han fijado en lo seguido que el señor Mercer mira hacia la cocina de repostería? Escuché que pidió información sobre la chef Karin. Tal vez está tratando de impresionar a inversionistas ricos. Supongo que la bondad también puede ser una estrategia. Los rumores crecían con cada repetición. Para cuando llegaron al departamento de limpieza, ya sonaban casi creíbles. Alguien incluso aseguró que Karin había aceptado la culpa a propósito para llamar la atención de Orión. Otro insistió en que ella había investigado su agenda de inversiones de antemano. Los hechos desaparecían poco a poco. La especulación los reemplazaba. Karin notó el cambio casi de inmediato. Las conversaciones se detenían cuando entraba a una sala. La gente sonreía demasiado rápido. Algunos se veían avergonzados, otros curiosos. Marcus finalmente se acercó a ella mientras acomodaba unos platos de postre. «Chef», dijo. Dime. ¿Sabe? La gente está diciendo cosas raras. Supuse que lo harían. Marcus parpadeó. No está molesta. Karin extendía un glaseado de chocolate sobre una tarta con precisión perfecta. Si dejara de trabajar cada vez que alguien inventa una historia, sonrió con suavidad, nuestros clientes nunca recibirían su postre. Marcus rió a pesar de sí mismo. Esa es su solución. Es la única que puedo controlar. Cerca de ahí, Emily se veía culpable. Esto es por lo que pasó ayer. Karin negó con la cabeza suavemente. No, colocó frutos rojos frescos sobre otro pastelito. Esto es porque hay personas que se sienten incómodas cuando la bondad recibe atención. Emily frunció el ceño. No entiendo. La atención revela el carácter. Karin ajustó con cuidado una hoja de menta. Algunas personas lo celebran. Otras compiten con eso. Se negó a decir una palabra más sobre los rumores. En cambio, pasó la tarde enseñándole a Emily a crear delicadas mariposas de azúcar. Varios intentos fracasaron de manera espectacular. Una mariposa se derritió. Otra perdió un ala. Una tercera terminó pareciendo sospechosamente un pollo recocido. Karin rió hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que acabamos de inventar una especie completamente nueva. Emily gimió. Se suponía que fuera elegante. Tiene personalidad. No estoy segura de que eso sea mejor. Depende de quien esté juzgando. Sus risas resonaron por toda la cocina. Del otro lado del cristal, Orión se detuvo durante su recorrido de inspección. Había escuchado suficientes murmullos por todo el hotel para entender exactamente lo que estaba pasando. Ningún rumor describía el talento de Karin. Ninguno cuestionaba ya el comportamiento de Bianca. En cambio, la gente había empezado a cuestionar a la víctima. Él había visto ese patrón antes, en salas de juntas, en política, incluso dentro de organizaciones criminales. Cuando la verdad avergüenza a alguien poderoso, cambiar la historia suele resultar más fácil que asumir la responsabilidad. Richard Sterling se le unió en silencio.
Nunca imaginé que esto continuaría. Orión seguía observando a Karin, que enseñaba pacientemente a otra aprendiz a rescatar una escultura de chocolate agrietada. Continúa porque la disculpa todavía no ha llegado. Richard bajó la mirada. Mi hija tiene orgullo. No, respondió Orión sin dudar. El orgullo admite errores. Lo que ella está protegiendo es un sentido de derecho. Richard no tuvo respuesta. Dentro de la cocina, Karin terminó el último postre para el banquete de la noche. Se quitó el delantal, estiró sus hombros cansados y sonrió ante la exhibición terminada. Cada pastel se veía hermoso, no porque todo hubiera salido perfecto, sino porque cada imperfección había sido corregida con paciencia. Ella nunca notó a Orión observándola desde el pasillo. Él no estudiaba su apariencia. Estudiaba sus decisiones. Cada situación difícil revelaba otra capa de su carácter, y con cada hora que pasaba, la distancia entre la admiración y el afecto se hacía un poco más pequeña. Mientras tanto, de pie sola en el balcón superior sobre el vestíbulo, Bianca observaba cómo la atención silenciosa de Orión volvía a posarse sobre la cocina de repostería. Los celos le apretaron el pecho. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no competía con la belleza de otra mujer. Competía con una bondad que ella jamás había aprendido a imitar. Y eso le daba más miedo que perder cualquier discusión. Los rumores sobrevivieron exactamente 3 días. La cuarta mañana, Richard Sterling convocó una reunión ejecutiva como ninguna otra que el hotel hubiera tenido jamás. Los jefes de departamento llenaron la sala de conferencias privada. Los supervisores se sentaron en silencio. Incluso empleados que nunca asistían a reuniones de gerencia fueron invitados. Nadie sabía por qué. Solo Orión Mercer permanecía tranquilo. Se sentó cerca del extremo de la mesa de roble pulido, sin decir casi nada. Su inspección de inversión había concluido oficialmente la tarde anterior, pero él había pospuesto su salida. Richard Sterling sabía por qué, justicia postergada muchas veces se convierte en justicia negada, y él no tenía intención de dejar que eso volviera a pasar. Karin casi se negó a asistir. Yo no pertenezco a las reuniones ejecutivas, le dijo en voz baja a Eleanor. Perteneces a cualquier lugar donde la verdad te concierna, respondió Eleanor. Por esta vez, Karin dejó que otra persona decidiera por ella. La sala quedó en silencio cuando Richard se puso de pie. Su voz sonaba más vieja de lo habitual. Hace 3 días, este hotel le falló a una de las suyas. Nadie lo interrumpió. Fallamos porque nos importaron más las apariencias que los hechos. Su mirada recorrió la sala antes de detenerse brevemente en Damián. Fallamos porque se aceptó la autoridad sin hacer preguntas. Finalmente, sus ojos se posaron en Bianca. Y yo fallé, tanto como dueño como padre. Bianca se quedó perfectamente inmóvil. Había pasado las últimas 3 noches convenciéndose de que todo se calmaría, de que la gente lo olvidaría, de que su padre manejaría el asunto en privado. En cambio, ahora cada empleado la miraba fijamente. Richard hizo un gesto hacia el técnico junto al proyector. Reproduce la grabación. Las cámaras de seguridad volvieron a llenar la pantalla grande. Esta vez, con sonido. La disculpa asustada de Emily resonó por los altavoces. Luego la voz tranquilizadora de Karin. Después la voz furiosa de Bianca. Y por último, el chasquido inconfundible de la bofetada. Nadie apartó la mirada. Cuando la grabación terminó, el silencio se sintió más pesado que antes, porque esta vez todos habían escuchado el miedo. Todos habían escuchado la humillación. Richard habló en voz baja. Los hechos ya no están en duda, se giró hacia Bianca. Mi hija tiene algo que quiere decir. Todas las miradas la siguieron. Bianca se puso de pie lentamente. Por primera vez en años, se veía insegura. Miró hacia Karin y de inmediato apartó la vista. Yo. La palabra se le atoró en la garganta. Lo intentó de nuevo. Lo siento. Silencio. Malinterpreté la situación, otra pausa. Reaccioné de forma emocional, sus manos se apretaron entre sí. Me disculpo. El discurso duró menos de 30 segundos. Sin explicación, sin reconocer los rumores, sin admitir la humillación pública.
Solo las palabras mínimas necesarias para cumplir con lo esperado. Varios gerentes asintieron con cautela, tal vez aliviados de que el asunto pareciera haber terminado. Richard miró a Karin. Ella se mantuvo callada. Su expresión no revelaba satisfacción ni resentimiento. Simplemente escuchaba. Entonces Richard se giró hacia Orión. Como nuestro socio de inversión, dudó, espero que esto resuelva el asunto. Orión no respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie. Ese solo movimiento atrajo la atención de todos.